Muy buenas tardes. Los invito a reflexionar en algunos de los aspectos sobre la oración que nosotros encontramos esas enseñanzas en las Escrituras. En la Biblia vemos que hay muchos relatos de historias que realmente ocurrieron, aun aquellas que cuentan hechos milagrosos. Dios inspiró a los autores bíblicos a incluir estos acontecimientos en sus libros para que queden como enseñanzas a los lectores de todas las épocas. En esta reflexión queremos descubrir qué nos enseñan estas historias específicamente sobre la oración. Antes de recorrer esos ejemplos, tengamos presente dos cosas. En primer lugar, no existe oración verdadera donde no hay fe, porque rezar sin fe es un simple discurso, más o menos dramático, que el Señor ni escucha. Además, si no creemos que Él tiene el poder de hacer todo lo que pedimos, y lo hará si es beneficioso y concuerda con sus planes, entonces, ¿para qué orar? Y tal vez pienses que siempre oras confiando que es posible que se cumpla tu pedido. Pero por mi propia experiencia y comentarios que muchas veces escucho, por ejemplo, cuando rogamos que termine esta crisis social y política de nuestro país, que ya lleva décadas, ¿creemos que realmente sucederá? El segundo concepto a tener en cuenta es pensar si cuando solicitamos algo al Señor, estamos dispuestos a hacer nuestra parte para que sea posible conseguirlo. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y solo Dios puede hacerlas. Pero si pido un mejor empleo, yo debo esforzarme en buscar la oportunidad. O si ruego aprobar los exámenes para graduarme, yo debo estudiar lo suficiente. Si queremos que se integren más miembros de la congregación, que siempre haya maestras y maestros y más líderes responsables y consagrados. Cuando oro pidiendo esto, ¿estoy dispuesto a escuchar el llamado del Señor e involucrarme para ayudar al Espíritu Santo? Como primer ejemplo, recordemos la historia de Jonás, el profeta enviado a predicar y pedir el arrepentimiento por su maldad a los habitantes de la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Jonás se negó a ir, pues era la capital del principal enemigo de los judíos. Su argumento fue que el poder de la palabra divina era tan poderoso que los asirios se iban a arrepentir y Dios los perdonaría. El profeta no aceptaba que enemigos tan crueles no fuesen condenados. Pese a su fe, incomprensiblemente pensó huir de la presencia del Señor, embarcando para viajar a Grecia. Pero una gran tormenta hizo que los marinos arrojaran a Jonás al mar y fue tragado por un gran pez. Imaginen la situación en la oscuridad del estómago, en medio de los líquidos gástricos y sin saber qué sucedería en las próximas horas, que le deben haber parecido eternas, pues estuvo 3 días hasta que fue vomitado en una playa. Estando en el vientre del pez en una situación irrepetible y desesperante, siguió confiando en la misericordia divina y se arrepintió. Y oró con humildad y fe sincera, siendo escuchado y después reenviado a Nínive. Esta historia es real y demuestra que el poder divino no tiene límites y no está atado a las leyes de la física. Años más tarde, los asirios estaban asediando a Jerusalén con 185.000 soldados. Por lo tanto, el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron fervientemente y Dios escuchó sus oraciones y envió su ángel que aniquiló al ejército enemigo y la ciudad no fue destruida ni perecieron sus habitantes. Esa misma demostración de poder divino y la eficacia de la oración perseverante la encontramos en el libro de Hechos, donde leemos lo siguiente. Por aquel tiempo el rey Herodes ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano menor de Juan, y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro y lo metió en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo.
Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Esa noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor, tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate enseguida. Al instante, las cadenas cayeron de las manos de Pedro y salió tras el ángel. Pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Toda la custodia y cadenas que Herodes ordenó para mantener preso a Pedro no sirvieron de nada frente al poder del Señor. Observen que el texto resalta que además de las oraciones de Pedro, la iglesia seguía orando a Dios por él con mucho fervor. Cristo quiere que su iglesia ore por sus hermanos y hermanas, más aún por quienes trabajan en la difusión del Evangelio y en el cuidado pastoral. En sus epístolas, Pablo invitaba a sus lectores a orar por los creyentes, y él mismo oraba constantemente por los miembros de las iglesias que había ministrado. En su carta, Santiago también nos enseña diciendo: si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Desde el principio de los tiempos, millones de creyentes estuvieron en situaciones de peligro extremo, en cataclismos, guerras, accidentes, naufragios, incendios y epidemias. Oraron con fe, aferrándose a las promesas divinas. Y el Señor respondió con su infinita sabiduría y su poder sin límite. Dios también te responde cuando rezas en tu rutina diaria, por cuestiones importantes en ese momento, pero no tan dramáticas. Pero nunca olvides que el Señor hace su parte y deberás hacer la tuya, agradeciéndole su amor paternal y su generosa bondad. Oremos. Misericordioso Padre nuestro, te agradecemos por tu paciencia frente a nuestras rebeliones y desobediencias, por el perdón y la vida eterna que recibimos solo por fe en la obra redentora de Cristo, por tu cuidado y la paz que derramas en nuestros corazones. Te rogamos que tu Espíritu nos motive a siempre ser agradecidos y nos enseñe a vivir con alegría en este mundo imperfecto, siguiendo el camino que nos mostró Jesús durante su ministerio. Amén.